Tattersalls Leasing, expertos en leasing operativo y renta car para empresas, más en tattersalleasing.cl. Y Bodega San Francisco, creciendo juntos, presentan el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. María José Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las primeras 48 horas de Bernardo Fontaine a la cabeza de Codelco. El economista tuvo ayer su primer directorio en medio de fuertes cuestionamientos de la empresa por alterar cifras de producción. Les contaré qué se habló en esa sesión, los cambios que vienen y también episodios desconocidos de su vida. Epa. Chan. Pablo Comandari, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la primera cuenta pública de José Antonio Kast, de lo que prometió y de cómo trabajan hasta el último detalle para mostrar que en sus primeros 82 días sí han habido cambios. Por lo mismo, la idea el lunes es hacer una puesta en escena distinta, que incluso incorpora, fíjense, interacción con la ciudadanía. Interacción en la cuenta pública. Ya no hayan que inventar eso. Ya, vamos a hablar de todo eso a partir de este momento 8:07, pero partamos. Entró Bernardo Fontaine a Codelco. ¿Qué pasó? Porque entró como hubiera dicho Alejandro Sanz, pisando fuerte. Pisando fuerte y tarde, porque el directorio estaba agendado a las 3 de la tarde. Se atrasó porque antes de cada sesión, que generalmente ocurre los últimos jueves de cada mes, se reúne el Comité de Auditorías de Codelco, el CASE, que fue el que investigó el escándalo de la sobreestimación de cifras de producción de cobre de diciembre de 27.000 toneladas y que terminó por ensombrecer la gestión de Máximo Pacheco de la presidencia estatal. El CASE demoró más de lo planeado. También se atrasó el comité de gestión, que había sesionado en la mañana, porque los dos tenían nuevos integrantes. Y había que introducirlo y eso es lento. Entonces fue el debut del nuevo directorio de Codelco que preside desde el miércoles el economista Bernardo Fontaine y donde también se incorporaron la ingeniera comercial Luz Granier, el abogado Alejandro Canut de Bon, ellos tres nombrados por el presidente Kast, y Daniel Díaz, que es el representante de los trabajadores de Codelco. Fontaine llegó a su nueva oficina en Calle Huérfano, cerca de las 12:40. Antes había participado en el comité Vicecorp, donde ha sido el asesor del directorio hasta hoy viernes, que termina, ya presentó la renuncia para dedicarse de lleno a su nuevo cargo. El directorio finalmente partió cerca de las 4 de la tarde y terminó ya pasada las 9 de la noche, cuando muchos ya estaban viendo el partido de fútbol de ayer de la Católica con Boca. Inolvidable para los cruzados. Sí. Bueno, la cosa es que en ese directorio se abordaron varios puntos que se resumen en 4 pilares, por unanimidad me dicen todos, y que se los aterrizo. Uno es hacer la auditoría externa, tanto a las cifras de producción alteradas como también a la remodelación del edificio matriz, y para eso se le encargó al CASE buscar y contratar a una auditora obviamente externa. Se rebautizó también el Comité de Sustentabilidad, ahora se llama Comité de Seguridad y Sustentabilidad. Eso es un guiño para poner precisamente énfasis en esto primero, porque recordemos el año pasado el accidente dramático que ocurrió en la mina El Teniente, donde 6 trabajadores perdieron la vida, y eso está siendo investigado por la Fiscalía O'Higgins, con el fiscal Aquiles Cubillos, que es la misma que desde este martes también investiga el adulteramiento de las cifras. Otro de los énfasis que puso el nuevo presidente fue la rentabilidad. Perdona, ¿se sabe si es sobre las cifras de diciembre o sobre todos los años anteriores? Hacia atrás, 24-25. Ya, ok. Sí. Ya. Y bueno, el otro de los énfasis, la rentabilidad. O sea, que era lo más importante para Codelco y toda la vida lo fue ser la mina más grande del mundo. Bueno, uno ya no es la mina más grande del mundo, entonces el foco ahora tiene que ser rentable. O sea, no es crecer a cualquier costo, sino que priorizar. Ya, bueno, en esa reunión también se acordó el nombramiento del nuevo directorio de Noandino, donde está Luz Granier, Alfredo Moreno y obviamente Fontaine, lo que descarta la posibilidad de que la exdirectora de Codelco, Josefina Montenegro, sea también la que esté a cargo de ese puesto, que una duda era si es que la ratificaban o no la ratificaban. Ya, eso ya no ocurre. Todavía le había dejado el puesto como Cargo de disposición. Cargo de disposición. Le aceptaron la disposición. Claro. Ya, ese directorio va a sesionar el martes. Ya. Ya, la gran Y ahí duda... se supone que Fontaine va a quedar como presidente de ese Sí. directorio también, ¿no? Sí. O sea, La gran duda que todos teníamos es qué iba a pasar con el presidente ejecutivo Rubén Alvarado. Porque en los últimos días se han dado a conocer públicamente emails que dan cuenta que Alvarado estaría al tanto de la operación esta para inflar las cifras y así cumplir con las metas de producción y los bonos, etcétera. De hecho, al interior de la compañía esto se le llama abiertamente la operación rastrillo. Bueno, según presente ese tema no se abordó en el directorio, pero me comentan cercano a Fontaine que lo más probable es que se le termine pidiendo la renuncia y se ponga en ese puesto a alguien de su confianza. De hecho, me dicen que es un hombre que ya estaría cerrado. Es el mismo que testificó ante la auditoría. El mismo que ya declaró. Porque habían algunos que habían declarado. No. El nombre del Presidente ejecutivo Rubén Alvarado. de Codelco. Ah, ok.
el representante de él, que dicen que es un Bien. hombre que ya estaría cerrado, pero no se Sí. sabe, es hiperhermético, me dicen que un perfil minero, de unos 60 años, pero están cuidando ese nombre para que no se queme, porque también existe alguien con el cargo vigente. Claro. Ah, ya, pero sería... Estaría listo, O sea, estaría lista la decisión de que uno se fuera y estaría listo el reemplazo. probablemente. Bueno, estos días han sido intensos para Fontaine. El miércoles se reunió en privado con Alvarado, almorzó con los vicepresidentes. Ese mismo día grabó un video para los trabajadores de Codelco que fue difundido ayer. Probablemente todos ustedes pues lo vieron. Será necesario hacer cambios y mejoras, los haremos entre todos, salía el video. Eso dice el video, pero ¿qué es lo que me dicen internamente? Que Fontaine fue franco en decirles que vienen cambios y que serán rápidos para no generar más incertidumbre, por lo tanto que van a ocurrir dentro del primer mes de su gestión. Entonces, al cambio del presidente ejecutivo, se espera que además haya algunos movimientos en algunas de las vicepresidencias, ¿ya? En cuanto al estilo, Fontaine también supuestamente se va a diferenciar de su antecesor. ¿Por qué? Porque va a ejercer un rol donde quien se luce, quien actúa como CEO, es el presidente ejecutivo, Claro. que no ocurrió bajo la gestión de Pacheco, que en el fondo era como el líder indiscutido de la empresa y el que sacaba como todas las luces. Y hay un dato que me comentaron que me llamó la atención, es que hoy la deuda de Codelco es de 25.000 millones de dólares y como está estructurado el plan, eso iba a crecer en otros 15.000 millones en los próximos 4 años. Eso obviamente se va a redefinir. Es imposible que la deuda no crezca, pero sí que crezca menos y cómo priorizando. Y para eso Fontaine tiene 3 caminos. Uno, potenciar y profundizar las alianzas con privados, que son las que creó Artas Pacheco, por ejemplo, no sé, con Anglo para la operación conjunta de Andina Los Bronce, etcétera, Río Tinto. Bajar los costos y priorizar inversiones, ¿ya? Ahora, todos conocemos mucho a Bernardo Fontaine, tiene un perfil que ha sido bien público, pero les quiero contar un par de datos nuevos que les van a sorprender, ¿ya? A ver. Si bien el economista se hizo conocido en Bachelet 2 cuando tomó esta bandera de la reforma a la reforma, después lo vimos liderando la causa Con mi plata no, y como convencional constituyente, pocos saben que Fontaine fue candidato a la presidencia de Economía en la Católica, ¿ya? Integraba un movimiento que se llamaba Libertad y Autonomía, que desde la derecha desafía al gremialismo. ¿Ya? Participaban también en ese grupo Joaquín Villarino, Cristian Valenzuela, no el del segundo piso, Ah, otro. otro, José Miguel Barros de la Reinvial, Aníbal Larraín, José Luis Prieto, José Manuel Silva, el abogado Alberto Vigura, entre otras personas. Fontaine se presentó, pero perdió esa elección. ¿Y quién le ganó? ¿Quién le ganó? Alejandro Irarrázaval, No te creo. Sí. Mm. el jefe Eso del era segundo para piso. el Centro de Alumnos de Economía. De Economía de la Católica. Ya. sí. Bueno, fue un niño muy tartamudo, estudioso, bueno para el ajedrez, coleccionista de soldaditos de plomos, parece que tiene una colección espectacular hasta hoy día. Negado para los deportes, dicen que incluso tenía estos como permisos para no hacer educación física en el colegio. Y que cuando estaba terminando la carrera universitaria decidió como dar un giro, se sacó sus anteojos que tenía estilo Jaime Guzmán, se puso lentes de contacto, empezó a hacer pesa y a usar sus tan distintivos collares. Se casó con la artista Magdalena Montero y es padre de 5 hijos. Y un hobby que tiene es el paisajismo, que lo desarrolla en el campo familiar en Molina. Hay un episodio que es duro en su carrera. Fontaine partió apenas salió de la universidad, se fue a trabajar en IMTRAS con Thomas Miller. De ahí se pasó al Citi, donde estuvo unos 4 o 5 años. Y en ese banco él armó el área de finanzas corporativas de Private Equity, ¿ya? Que el Citi le prestaba plata a empresas para crecer y después esta plata se recupera cuando hacían las aperturas a bolsa, ¿ya? Eso fue súper exitoso, por ejemplo, con Supermercado Santa Isabel. Pero después replicaron el modelo con la cadena de cementerios Isa Cruz, ya que terminó una quiebra que fue fraudulenta, que fue un escándalo. Claro. Esa quiebra salpicó al Citi, salpicó al Santander, salpicó al Banco Edwards y terminó por costarle el cargo a Fontaine. Dicen que Fontaine estuvo un año sin trabajar. Fue muy duro para él y lo obligó a ser resiliente. Después entró a CMR Falabella con Juan Cunio y en 2002 se independizó con su propio fondo de Private Equity 7A, que con su socio Cristóbal Hurtado. Y bueno, ha sido director de una veintena de empresas, entre ellas el Metro. Kast le ofreció el Ministerio de Economía, pero dicen que él no quería ser ministro y que en cambio... Siempre estaba la duda de eso. Sí. Es que algo iba a tener porque fue muy activo en la campaña, además tuvo a cargo de Plan 90, ¿se acuerdan? Plan 90, sí. Pero claro, lo que le encantó fue este enorme desafío de la cúpula estatal. Entonces, bueno, durante el verano me dicen que se reunió con las 12 personas que mejor conocen Codelco, que van desde exaltos ejecutivos, también analistas de mercado. No pudo tomarse vacaciones. Así que tras su nombramiento, que fue el 14 de mayo, porque recordemos que asumió el 27, pero el 14 como que se nombró, se subió a un avión, se fue a Miami a cargar energías para partir de este desafío. Alguien que lo conoce de cerca, me dicen que lo que se le ha transmitido a él es que Codelco es una empresa que es compleja, de sindicatos fuertes y de estructuras de costo sofisticadas. Por lo tanto, no es llegar y aplicar una solución de manual. Por eso, lo que quiere hacer Fontaine es darse un par de meses para armar un plan estratégico
Y esto, todos los meses de julio en Codelco se discute este plan estratégico. Entonces, esa será probablemente la oportunidad en que lo haga para presentar su gran proyecto. Claro, todo junio, todo julio, y ahí va a terminar discutiendo a fines de julio. Está buena. Gran Los desafío datos. el que tiene, en todo caso, en este Sí, momento. no es menor, complejo, con Sí. escándalos y además con pésimas cifras de productividad. Pues. Sí, además con la posibilidad de un riesgo reputacional para la compañía. Oye, está hablando, lo decíamos al principio del programa, el ministro Alvarado, que es ministro del Interior y portavoz, como se sabe, y está explicando el cortocircuito que hubo ayer entre el ministro Quirós y el ministro García Ruminó, pero además se supone que van a hacer anuncios económicos, lo resumimos después en lo que está pasando. Pablo Comandari, la cuenta pública. Sí, la cuenta esta diría yo que no es una cuenta pública cualquiera. Es como la primera gran prueba política de un gobierno que llegó ofreciendo, bueno, urgencia, orden, resultados concretos y que, pasados sus 2 primeros meses, ha enfrentado críticas por, bueno, ya sabemos, improvisación en seguridad, la salida de sus 2 principales ministras o una de sus 2 principales ministras y un aterrizaje mucho más complejo de lo que probablemente esperaban. Pero aún así, fíjate, en Palacio creen o apuestan que están mucho mejor parados que Gabriel Boric en 2022. No porque el ambiente sea particularmente bueno. De hecho, Kast llega a esta cuenta pública con 56% de desaprobación y 39% de aprobación según la Academia del miércoles y de ayer, de hecho, de ayer. Y Boric llega con 57% en contra y 36% a favor. O sea, los números están parecidos. Las encuestas, dicen cercanos del gobierno, no son lo importante, pero sí permiten instalar un contexto político y emocional que es que pese a la mala noticia, porque ellos, por ejemplo, bueno, tuvieron una iniciativa con el MEPCO y eso provocó una subida de 400 pesos muy importante en el tema de la benzina. O sea, pese a estas malas noticias para el ciudadano a pie, sienten que todavía existe como una mayoría disponible a darles tiempo. Esa es la sensación que hay en Palacio. Y aquí hay un dato que observan con atención, que es que justo antes de la primera cuenta pública de Boric, ¿se acuerdan? Cuando Boric marcaba 36 puntos de aprobación, tuvo la cuenta pública y después de eso subió 8 puntos. ¿Te acuerdas? La primera cuenta pública, sí. Me acuerdo, sí. Y llegó al 44%. Entonces nadie sabe si José Antonio Kast tendrá un efecto similar. Pero en La Moneda son conscientes de que esta cuenta pública es uno de los hitos capaces de ordenar su administración. Y el gobierno quiere aprovechar el momento y el relato que se está afinando en Cerro Castillo apunta a esto fue lo que recibimos, esto es lo que hemos hecho y este es el rumbo. Que hasta ahora ha costado que eso se note, ¿ya? No es una cuenta pública pensada como una larga rememoranza del gobierno anterior, pero Boric va a estar presente todo el tiempo como telón de fondo, me dicen, sobre todo en seguridad y economía, como recibieron el gobierno. Físicamente no va a estar presente. Físicamente no está fuera del país y Michelle Bachelet también está fuera del país, así es que el único expresidente contemplado es Eduardo Frei. Ya, una parte importante del mensaje va a ser precisamente lo que les digo, el país que recibieron, una situación fiscal que considera mucho más deteriorada de lo que se transparentó, y el gobierno quiere instalar que primero hubo que sincerar las malas noticias, mostrar la magnitud de los problemas, y recién después comenzar a ofrecer soluciones. Desde aquí parto yo, es como una frase que resume bastante bien esa lógica. Y en Palacio han trabajado para que esta cuenta pública se vea distinta. Dicen que no va a durar más de 1 hora o por ahí. Vamos a ver. Nunca se sabe. Vamos a ver, sí. No habrá un listado interminable de anuncios. Algunos se preguntan, ¿por qué no los tienen? ¿Porque no existen o porque prefieren ponerlo de otra manera? Claro, o porque prefieren ponerlo de otra manera. Y habrá algo que, no sé, yo no recuerdo haber visto antes, que es que el discurso va a estar acompañado por intervenciones de ciudadanos reales incorporados a la transmisión. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que ayer Kast, el presidente, pidió que la gente le diera ideas para su cuenta pública? Sí. Bueno, ha recibido más de 1000 Ya. desde que hizo ese anuncio. Eso es lo bueno, que ideas nos faltan. Nos falta la idea. Ahora, claro, uno se pregunta por qué en la cuenta pública donde tú tienes que dar como explicaciones de lo que has hecho, Tiene que haber ideas de claro. la gente. Sí. Ahora, lo que me dicen es que la apuesta se llama
Chile cuenta con todos, que va a ser el eslogan de la cuenta pública. Ya. No es trabajando para usted. No es trabajando para usted. Se acaba acaba ese ciclo. ese eslogan. El fin de una era. El fin de una era, que duró 2 meses. Se acaba el gerundio. Hay eras más cortas. Se acaba el gerundio. Ya no estamos trabajando para usted. Ahora, soluciones. Eso es lo que prometen en la moneda. Se acaba el gerundio. Bueno, en fin, para un gobierno que tiene problemas con las metáforas y la hipérbole, se acaba el gerundio es una buena frase. Bueno, cuando el presidente hable de seguridad, entonces, probablemente lo que ustedes van a ver en televisión va a ser simultáneamente el mensaje de un vecino pidiendo esa seguridad, de alguna comuna peligrosa, ¿ya? Como reflejando que las ideas están conectadas con la gente. Exactamente, que se contempla lo que siente y piensa la ciudadanía y lo que requiere la ciudadanía. Cuando hable de minería, probablemente va a estar el testimonio de un trabajador del norte, con fotografías de esas personas, además, ciudadanía como participación o ciudadanía como recurso comunicacional, pensarán otros, dependiendo de quien observe la transmisión. Y además habrá un código QR, ahí a la mano izquierda, permanente en la pantalla, que va a permitir ingresar al canal de WhatsApp del gobierno, desde donde van a distribuir el discurso, imágenes, pero además, bueno, contenido de las cámaras, etcétera, pero futuras comunicaciones. O sea, si tú te quedas en ese chat como ciudadano de pie, ¿ya? Vas a recibir lo que está ocurriendo o las distintas iniciativas que está concretando esta administración. Vaya. Un nuevo canal de distribución. Bueno, para siempre, más allá de la cuenta pública. Para siempre. Si tú no te sales, no es que tú puedas contestar, tú recibes la información. Es como un nuevo medio, casi, ¿ya? Kast ya se instaló en Cerro Castillo para afinar los últimos detalles del discurso, que se va a centrar, como les decía, en seguridad, economía y avances en salud. Ahí sí tienen algo que mostrar, fíjense. Bueno, partiendo por seguridad, el gobierno va a exhibir cifras que buscan respaldar la idea de un cambio de tendencia. Hoy me decían, Chile registra 366 homicidios versus 425 a igual fecha del año pasado. Eso es lo que me recalcan en Palacio, la cifra. Y también van a mostrar números sobre decomiso de droga, que aseguran se ha duplicado, y una reducción en los ingresos irregulares por la frontera. El problema es que, bueno, buena parte de esos números siguen siendo preliminares, ¿no? Son tendencias observadas durante las últimas semanas y que perfectamente podrían cambiar con un fin de semana particularmente violento. Ese es como el riesgo que tiene esta apuesta comunicacional. O sea, no son cifras consolidadas ni fenómenos necesariamente estructurales. Pero aún así el gobierno quiere instalar esta idea de que hubo un cambio de mano y que el Estado volvió a ejercer autoridad. Se supone que el lunes van a anunciar también el plan para reforzar la vigilancia nocturna en los barrios más complejos del país. Esa es como una nueva iniciativa que también conecta con lo que está requiriendo la ciudadanía. Una medida que busca responder a una medida concreta, que es que quieren, según lo que ellos tienen en encuestas, ver presencia del Estado donde se concentra la delincuencia. De todos modos, obviamente que estos anuncios generan una tensión difícil de ignorar, que es que la seguridad es justamente el área donde el gobierno ha enfrentado algunas de sus semanas más incómodas, ¿no? Con su exministra recalcando que no tenían un plan. En migración, en todo caso, va a volver a aparecer el tema de la zanja fronteriza, los operativos de expulsión y el trabajo desplegado en la macrozona norte. Y el mensaje será que el ingreso ilegal disminuyó de manera significativa y que la frontera dejó de ser una zona completamente permeable. Se va a instalar también el tema de que no va a haber regularizaciones masivas, que es lo que han solicitado algunas autoridades. Me acuerdo que en entrevista la semana pasada el cardenal Chomalí también lo pidió expresamente. Y eso no va a ocurrir y que la política migratoria sigue enfocada en el control. Y en salud, que les diría yo, el caso emblemático será la alerta oncológica. El gobierno va a destacar que de todos los pacientes oncológicos en espera, ya contactaron al 97% de esos pacientes, personas que están en lista de espera, no es menor. Sí. No es menor. Imagínense para todas esas personas que están esperando que alguien siquiera les conteste el teléfono. Claro. Y que cerca del 80%, es lo que dice el gobierno que tiene la cifra, ya fue derivado a un tratamiento o a una intervención. Vamos a ver si eso se... Vamos a ver si se concreta el anuncio. Porque sería importante. Importante. Sí.
una política que consideran exitosa y que incluso podría replicarse en otras áreas. Esto de las alertas para un tema en específico. Ojo con eso. Ya. Me dicen que va a aparecer el proyecto de Sala Cuna Universal, siempre bajo una lógica de gradualidad, muy enfocado en el seguro de cesantía y sin comprometer nuevos gastos permanentes para el Estado, que es un cambio, porque la promesa del gobierno de José Antonio Kast en campaña era que Sala Cuna Universal, pero con recursos fiscales. Eso quedó descartado. Ya. No hay recursos para eso. Y vamos a ver a un José Antonio Kast muy desplegado el fin de semana. El domingo va a tener sus programas políticos propios. Tiene su, ¿cómo se llama eso? Presidente presente. Presidente presente. Ese nombre tan bueno. Que se va a replicar el día lunes en Villa Alemana. No, el domingo en Villa Alemana. El domingo en Villa Alemana. El domingo en Villa Alemana. Ya, el presidente presente. Sí. Ya, y el lunes entonces sí va a tener actividades después de la cuenta, porque lo que me dicen es que va a replicar todo como las acciones que tuvo después de que asumió. ¿Que va a ir a la moneda? Y que va a tener muchas reuniones, va a tener muchas reuniones con gente, ya, va a tener mucho despliegue territorial, por eso pensé que era lo de Villa Alemana, pensé que era No, el domingo lo de Villa Alemana. Perfecto. Sí. Que se supone que quieren que se pinche con algunos de los programas políticos. Esa es lo que quiere la gente que trabaja con José Antonio Kast, con el presidente. Que su propia intervención política en distintos canales, porque va a estar en Villa Alemana, pero además va a tener un programa político en sus medios propios, digamos. ¿Ya? Entonces va a estar hablando del presidente de política y lo que quiere es que algunos de los... Tal vez te están haciendo una invitación directa. ¿De la mañana del domingo? No sabía, no he hablado con mi jefe. Bueno, Así que no te lo dejo ahí. Es que estaba enfermo. Sí, parece. Pero bueno, tal vez querían que uno diera la idea aquí. Ya, vamos a ver lo que pasa con el despliegue del presidente el fin de semana. ¿Eso? Estamos. Así están las cosas. Está buena. Todo para el lunes. Para la cuenta pública del lunes, Congreso Pleno. Dos cosas, dos datos. Uno, el ministro Alvarado acaba de decir en La Moneda que no fue un error del ministro García Ruminó, ojo en esto, A ver. de hablar de materias que podrían modificarse. Son todas o ninguna, como dijo Quiroz, dependerá de lo que se discuta en el Senado. Alvarado se pone del lado de García Ruminó, me da la impresión. Sí, por supuesto. Porque ahí hay un eje, ojo con eso. Que ha estado presente desde el inicio del gobierno. También al Y inicio. sea de paso. Sí, particular, pero yo creo que se ha ido profundizando. Lo de ayer del ministro Quiroz me parece que es un signo sobre eso. Pero cuando dice, el ministro fue muy específico, yo prefiero ser más general. En referencia a García Ruminó. ¿Te acuerdas de la gratuidad después de los 30 años? Sí, no. Ahí también se notó el quiebre entre Quiroz y el equipo político. Y ese equipo, sí. Y dos, a propósito de Bernardo Fontaine y la elección de Economía de la Católica, de Centro de Alumnos, me mandan un dato curioso, que Fontaine salió tercero, porque ganó Alejandro Irarrázaval, pero segundo salió la lista que era de oposición, porque está en plena dictadura todo esto, que era de Ignacio Silva, estaba Raúl Laván, Guillermo Larraín, el destacado economista, y estaba Andrés Wood, que después se dedicó al cine. ¡Wow! Afortunadamente. Es que le fue súper bien. Y la Casa de los Espíritus se luce, dirige la mitad de la serie. Sí. Y David Bravo. David Bravo. Esa era la lista. Dice que perdieron por muy poco. Y perder por poco en Economía de la Católica en esa época no era menor, un mérito. Claro. Era un mérito. Datos de... Eso no le fue nada bien a Fontaine. Salió tercero, pero es que era la difícil. La lista como liberal en una católica. Claro. Y en una escuela de la católica era hiperconservadora. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, María José Gutiérrez? Vamos a estar atentos a que, no sé si vieron que ayer Anthropic levantó una ronda de capital por $65.000 millones. Impactante. La última antes de su IPO, que está planeada para octubre, lo que valorizó la startup de inteligencia artificial en $965.000 millones, ¿ya? Con esto supera a OpenAI, que es la de ChatGPT, que está valorizando $852.000 millones y que está preparando su IPO para septiembre. Entonces este año podría haber 3 mega aperturas bursátiles, porque estas dos se le suma a SpaceX de Elon Musk, Uy, que se prepara para... No, esa fue el de Amazon. Fue la de Jeff Bezos. Fue la de Jeff Bezos. La prueba de una explosión Oye, enorme. pero impactante. Sí. El New Glenn, creo que se llama el cohete. Ok. Bueno, la cosa es que la de Jeff Elon Bezos. Musk lo que quiere con su apertura a bolsa de junio es una valorización de 2 billones, que recordemos que eso es millón de millones, es decir, 6 veces el PIB de Chile, es lo que costaría SpaceX. Oye, increíble, porque esa carrera está buena. OpenAI ha perdido la delantera, fíjate, porque incluso Google está
compitiendo como mano a mano con Anthropic. Vamos Pero, a ver qué pasa ahí. por ahora en segundo lugar ahí está OpenAI. Mira, ya, está buena eso. Atención con eso. Atentos a Pablo Comandante. Yo voy a estar muy atenta a las cifras de desempleo que vamos a conocer a las 9 de la mañana, encuesta nacional de empleo. Y lo pongo aquí también respecto de la Sala Cuna Universal, que lo estamos hablando con mucha fuerza, porque hay presión incluso del oficialismo por sacar este proyecto, porque el empleo femenino ha estado muy rezagado en el último tiempo, y este proyecto se supone que ayudaría a que el impacto de las mujeres no sea tan profundo. Así es que, ojo con estas cifras que vamos a conocer en una media hora más. Media hora más. El INE lo revela el empleo al mes de abril. El Rat Pack de hoy con María José Gutiérrez, con Pablo Comandari. Muchas gracias por el programa de hoy. Buenos días. Muchas gracias. Chao, chao, que tengan buen día.